la que me hizo más o menos el examen bien, no sacó los 50 puntos, pero fue un buen examen que me trabajó ella. Ya le digo el nombre. Continuación, ok. Me quedó la... Sí. Bueno, no sé si les llegó la corrección de la compañera de ustedes. Creo que se llama Keira. Ese no es el nombre. Ese no algunos problemas con el envío. Nairobi. Keira. ¿Dónde está Nairobi? Cojira, profe. Cojira, ¿dónde está? Muéstrate para ver, para comenzar. Ya. Ok. Ya. Ya te sigue. Usted siempre participa. Hiciste un buen examen, pero te equivocaste en la cuarta, en la acento Sí, profe. hizo la corrección. Sé que me pidió que no hubiera problema tuvo, que tiene que ser en esta semana. ¿Quién fue? Está presente. Está presente un joven, no recuerdo el nombre. Bueno, por ahí aparecerá. Nada más hay 27. Ok. Profe, Dígame. ¿ya usted terminó de enviar resultados? Sí, según entiendo, sí, he terminado. Por eso pregunto si hay alguien que quedó por fuera. Yo no he recibido mis resultados del parcial. Vivi. Qué raro. Me parece que... Para ver. ¿Será que está en correo no deseado? Y lo envió, ¿verdad? Lo envió correctamente a la dirección, al correo dado. Sí, no te tengo aquí. Bueno, lo voy a apuntar para buscarte. Vivian. Ok, tengo que buscar a Vivian. ¿Quién más está en esa situación? ¿Solamente Vivian? Ok, ya lo apunté. Ok, creo que salieron un poco mejor en este examen, así la impresión, que en el anterior, así que tienen que ir aumentando, sí, esa nota. Ok, entonces habíamos quedado ya, creo que habíamos empezado a lo que era la derivada, ¿verdad? En el caso del límite, algunos me aplicaron la regla del L'Hospital, que es para el cálculo del límite por medio de derivada. Pero si no sabemos, no hemos dado derivada, obviamente. El que me lo hizo y me lo hizo bien, yo le consideré, bueno, creo que unos 5 o 6 puntos, depende si lo que haya hecho está bien. Pero no se lo aceptamos completamente bueno porque obviamente
si no hemos dado ese tema, esto no se puede. Pero bueno, el que conocía, esto no se le puede negar el conocimiento, pero es, ahora recientemente estamos derivando, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Déjeme prender ese aire porque hace calor. Ay, papá. Bueno, recordemos, habíamos visto cuántas reglas para derivadas. A ver si recuerdas, Katiuska. Habíamos visto ya algunas reglas para derivar una función, o no habíamos entrado a las reglas. No, profe, todavía no. No, ok. Entonces, recordar que si f de x, y igual a f de x es una función, entonces la derivada f' de x o y' de x se define por un límite. Límite Profe, tiende a 0. Dígame. ¿se podría grabar la clase? Hace un momentito, sí. Porque siempre hay algunos que no pueden estar presentes por algún motivo de salud, sobre todo, o que se le fue la luz o algo así por el estilo. Para eso, pues tienen la low record. Listo. Katiuska, está habilitada. Dime para ver. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces tendríamos límite cuando h tiende a 0 de este cociente. F de x más h menos f de x sobre h. Ese límite. ¿Ya? Bueno, creo que habíamos puesto un ejemplo, pero no, bueno, vamos a suponer que estamos empezando. Y eso sí, vamos a ir un poquito rápido. Entonces, supongamos que usted tiene f de x igual, digamos, x al cuadrado, y quiere calcular la derivada en el punto x. Sí, vamos a hacerlo en un punto cualquiera x. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h se sustituye donde aparece x en la función. En lugar de x escribo x más h. Como x está elevado al cuadrado, entonces tendríamos x más h al cuadrado menos f de x, pero f de x es x al cuadrado sobre h. Si calculo inmediatamente ese límite, eso me da 0 sobre 0. Porque acuérdense que lo que está variando es h, no x. X se considera como una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Así que queda arriba x cuadrado menos x cuadrado, que es 0. Entre h tiende a 0, que es 0. Entonces sería 0 sobre 0. Entonces, desarrollando el binomio eso es x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Entonces tengo este trinomio menos x al cuadrado, se anulan las x al cuadrado
y quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2hx más h al cuadrado sobre h. Para todavía, si usted evalúa, le sigue dando 0 sobre 0, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es hacer la división. El polinomio entre el monomio h. Entonces sería h tiende a 0, tendríamos 2hx sobre h más h al cuadrado sobre h. Hago la simplificación, pongo límite porque no estoy evaluando todavía. Entonces quedaría 2x más h al cuadrado. H tiende a 0. Ahora estoy evaluando, ya no escribo la palabra límite. El límite de una constante es la misma constante, 2x, más el límite de h al cuadrado, h tiende a 0, es 0 al cuadrado. Entonces eso es 2x. ¿Ya? Algunos en el parcial, yo les rebajé el punto porque me ponían, me seguían poniendo límite aquí en la respuesta. Le rebajé por lo menos un punto. Bueno, esos son detalles importantes que tienen. Quiere decir que la derivada de la función en cualquier punto es 2x. En particular, en el punto 0 es 2 por 0, que es 0. En el punto 1, la derivada en el punto 1 es 2 por 1, que es 2. En el punto menos 1 sería 2 por menos 1, que sería menos 2. ¿Pregunta? Bueno. Bien, podemos cambiar de función. Podemos decir que, digamos, aquí tendríamos, supongamos que tenemos la raíz cuadrada de x. Si quiere le puede sumar 1. Vamos a sumarle el 1. No sé. Tendríamos esto. Entonces, ya si cambiamos de función, ya el límite no va a ser x más h al cuadrado. Ya no va a ser esto. ¿Cómo sería? Sería, en lugar de x, escribo x más h, así que sería raíz cuadrada de x más h más 1, menos f de x, que es raíz cuadrada de x más 1. ¿Okay? Si hago la evaluación, x es como si fuera una constante, me quedaría 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, sería, tengo que calcular ese límite. Como he puesto, igual tengo que seguir poniendo límite. Límite de, vamos a, ¿cómo eliminamos estos radicales? Multiplicando y dividiendo por el conjugado del numerador. El conjugado sería la misma expresión, pero con signo más. Es decir, x más h más 1 más la raíz cuadrada de x más 1. Y divido también entre lo mismo para no alterar. ¿Ya? Entonces ahora multiplico. Al multiplicar es diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado aquí en el numerador, miren, la diferencia por la suma de dos cantidades es la diferencia de cuadrado. Aplicando la diferencia de cuadrado, de una vez se anula el radical en ambos términos. Queda x más h más 1 menos paréntesis
x más 1. Y abajo quedaría h que multiplica a la raíz cuadrada de x más h más 1 más la raíz cuadrada de x más 1. ¿Sí? Entonces la x se va con la x y el 1 con el 1 que queda h solamente arriba. Como es una sola h lo que queda arriba, se puede simplificar con la h de abajo porque es un factor. Así que quedaría esto como el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de x más 1, más h más 1, más la raíz cuadrada de x más 1. Ahora voy a evaluar. Como ya voy a evaluar, ya no voy a escribir la palabra límite. El límite de un cociente, el cociente de los límites. El límite de 1 es 1 porque es una constante. Acuérdense que lo que está variando es h ahora, no es x. Mire que no tengo aquí cuando x tiende a nada. X es como si fuera una constante. Entonces, sustituyo h por 0. Me queda la raíz cuadrada de x más 1 más esta raíz cuadrada de x más 1 es como si fuera una constante. Es la misma constante. X más 1. Así que el resultado de eso es que f' de x es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más 1. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que calcular el límite de una función, este límite para una función, si la función tiene radicales, bueno, si tiene un radical, así. Si tuviera dos radicales, se complica más y se alarga. Y si es una fracción algebraica, que en el denominador o en el numerador tendría un radical, se complica más, se hace larga sobre todo. ¿Ve? Entonces la idea es ver las reglas para acortar el procedimiento. Entonces las reglas serían las siguientes. Las reglas para el cálculo de las derivadas. Primera regla. Si f de x es una constante k, entonces la derivada de f es 0. La derivada de k, de una constante k, es 0. ¿Sí? O dicho de otra forma, si f de x es una constante, la derivada de f es 0. Esa es una regla. La primera regla. ¿Okay? Esa regla es fácil de ver porque si aquí tenemos una constante, entonces va a sustituir f de x más h, f de x igual a k, entonces f de x más h es k mismo porque es una constante, menos f de x que es k. Entonces primero se hace la resta y después la división. Entonces eso va a ser el límite de 0 sobre h, h tiende a 0, y el límite de, primero se hace la división y después se evalúa, de 0, h tiende a 0, es la misma constante, el límite de una constante es la misma constante, así que es 0. Regla 2. Si y es igual a una constante por una función, entonces se puede ver también ahí mismo que su derivada y' va a ser la constante por la derivada
de la función f. Se puede demostrar formalmente también este resultado, pero como el cálculo de ustedes es un cálculo práctico, yo no voy a hacer todas esas demostraciones, ¿no? Nada más voy a poner los resultados. Al que le gusta verificar las cosas, verificar las reglas o demostrarlas, pues es lo mismo, puede hacer todos los cálculos para comprobar que la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de una función. 3. Si y es la suma de dos funciones, f más g, entonces su derivada es y', es la suma de las derivadas de cada función. Si es recta, aquí es recta. Entonces, esta regla es también importante. Bueno, también se puede ver su demostración sustituyendo en lugar de f tendríamos f más g en HK menos f de x, que sería f de x más g de x. Y luego separamos los límites por propiedades del límite y me queda de una vez la suma de los límites de cada una de las funciones. Bueno, 4. Si f de x es x elevado a la p, entonces su derivada f' es igual a el exponente, que es p, por x, la base, elevado a la p menos 1. Se le resta 1 al exponente, donde p puede ser hasta cualquier exponente fraccionario. ¿Sí? Entonces, bueno, con esas 4 ya podemos ver, por ejemplo, en el 4, para la regla 4, si f de x es x al cuadrado, entonces la regla 4 nos dice que la derivada de x al cuadrado es el exponente, que es 2, x a la 2 menos 1, que es 1, 2x. Ya. ¿Sí? Quiere decir que el cálculo de ese límite que nos costó hacerlo para esta función, miren, se reduce fácilmente nada más que a un renglón. ¿Por qué? Porque es un caso particular de la regla 4. ¿Estamos? Bueno, otro ejemplo. Si g es la función, la raíz cuadrada de x, eso es lo mismo que x elevado a la 1/2. Quiere decir que aplicando la misma regla 4, la derivada de eso va a ser 1/2, que es el exponente, x elevado a la 1/2 menos 1, según la regla. Y eso sería 1/2 x a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Y el exponente negativo, siempre exigimos que el exponente negativo sea convertido a exponente positivo. Quedaría 1/2 por 1 sobre x a la 1/2, que sería 1 sobre 2. X a la 1/2 es la raíz cuadrada de x. Este resultado lo pueden memorizar si quieren. ¿Ve? La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x.
¿ya? Pero sale de este procedimiento del uso directo de la fórmula 4. ¿No hay pregunta? Ana. Bueno, entonces, No, profe. estamos, ok. Vamos a decir que tenemos, digamos, otra función, otro ejemplo, x igual a 1 sobre x al cubo, por ejemplo. ¿Ven? Aquí tenemos un cociente. Lo podemos derivar como Profe, cociente. mire que sí tengo una pregunta. ¿Cómo dice? Sí tengo una pregunta. En la primera, si yo tengo Ana, sí, dime Ana, sí. Si yo tengo 2 menos 1, ¿por qué es P menos 1? En la primera. ¿Aquí? En la de la F, la función F. La primera es, si 2 menos 1 es 1. El exponente 1 se puede omitir. Si no se escribe, se sobreentiende que es 1. ¿Ya? Ah, sí, eso es solo para el exponente. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Bueno, si tenemos f de x igual a 1 sobre x a la 3, este es una función, un cociente de dos funciones, la constante 1 sobre x al cubo. Esto se puede realizar por una regla que todavía no la tenemos, pero esto usted lo puede escribir como una potencia de x. Lo puede escribir como x a la menos 3, porque abajo está positivo. Cuando lo paso arriba, se cambia el signo al exponente. Entonces, f' de x sería el exponente, que en este caso es menos 3, x a la menos 3 menos 1. Y eso es menos 3 por x a la menos 4. Pasando el exponente negativo abajo, me queda entonces menos 3 sobre x a la cuarta. ¿Ya? Ya ese es el resultado. Mire qué fácil es por medio de esta fórmula. Ok. ¿Preguntas? Bueno. Vamos a continuar. Profe, no borré. Ok. Bueno, acuérdense que se está grabando, ¿no? Cuando se está grabando uno puede darse el lujo de ir un poco rápido, porque usted puede verlo nuevamente, ¿no? Pero bueno, no tan rápido. Ya. Ok. 5. Aquí tenemos, bueno, mire que en la 3 tenemos y igual a la suma o resta de dos funciones. Si tuviéramos y igual el producto de dos funciones, entonces su derivada, o sea, y', que también se le llama de y de x a este límite, también se le indica de y de x, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, de y x va a ser igual a la primera función f de x por la derivada de la segunda función, en ese orden, ¿no? Más la derivada de la primera función por la segunda función. ¿Sí? Esa fórmula se puede deducir en base a ese límite. ¿Ya? Pero apréndanselo como receta, pues, ¿no? Como en la farmacia se da la receta, y usted la receta la aplica y ya. Bueno,
Apréndaselo como receta. Entonces, listo. Para el cociente 6, y igual F sobre G, su derivada, y' va a ser otro cociente cuyo denominador es el denominador de la función original, pero elevado al cuadrado, y cuyo numerador es la función denominador g por la derivada de la función numerador menos lo contrario, la derivada de la función de abajo por la de arriba, f. Apréndanselo así. Y miren, aquí tienen que aprendérsela así mismo como está ahí, porque no es como el caso 5. El caso 5 no importa si usted escribe este primero y después este, porque la suma es conmutativa, pero aquí hay un menos y la resta no es conmutativa, así que tiene que guardar este orden. Y ese es lo que debe usted siempre tratar, ¿no? De seguir ese orden. Por ejemplo, en la función que teníamos g de x igual a 1 sobre x a la 3, ¿verdad? X al cubo. Usted lo puede hacer por esta regla. Mire, su derivada va a ser igual el denominador al cuadrado. Espere, deje que se Bueno, ya pasó la bulla, parece. Entonces tendríamos, ¿ve? G' va a ser, según esta regla, va a ser x al cubo abajo, pero elevado al cuadrado. Arriba vamos a tener la g, que es x al cubo, por la derivada del numerador, que es 1. La derivada de 1, indico, ¿no? Menos la derivada de x al cubo, indico, por 1. Usted indica el uso de la fórmula de esta manera, ¿sí? Y luego va a desarrollar las derivadas y las potencias. ¿No? Abajo tenemos x al cubo al cuadrado, sería x a la 6. Y arriba la derivada de 1 es la derivada de una constante que es 0. X cubo por 0 menos la derivada de x a la 3 según la 4 es 3x al cuadrado por 1, que es eso mismo. Entonces ya esto, x al cubo por 0 es 0, así que esto es menos 3x al cuadrado sobre x a la 6. Simplifico. Me queda
menos 3 sobre x al cuadrado entre x a la 6. Se pone la misma base y se restan los exponentes. El de, como voy a ponerlo en el denominador, sería 6 menos 2 es 4. Pregunta. Da el mismo resultado que teníamos anteriormente. ¿Ves? Pero tal vez con un paso más, un poquito más, ¿ves? Porque tomamos esta fórmula. Así que el cálculo, ya aquí se ve que el cálculo de las derivadas, dependiendo de la preferencia del que calcula, puede utilizar varias fórmulas, incluso diferentes, pero el resultado al final debe ser igual. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, vamos a decir que usted tiene que derivar esta función x al cuadrado sobre x más 1. ¿Ve? Ahí tenemos un cociente. Entonces su derivada es, para no irnos al cálculo del límite, qué sé yo, y después hacer otras cosas, aplico la fórmula. Aquí está. ¿Ya? Pongo mi raya fraccionaria, lo primero, para que quede bien, bien trazada. Igual raya fraccionaria. Pongo mi denominador, la función denominador elevado al cuadrado. El numerador va a ser el denominador por la derivada de el numerador, menos lo contrario, la derivada del denominador por el numerador. Ya, aplicó bien su regla. Este paso es importante, aunque usted sepa calcular directamente estas derivadas, es preferible indicarlo. ¿Ya? Porque el que está corrigiendo, si usted calcula de una vez la derivada y la pone y se equivoca, ya ahí todo malo. Pero si indica esto, está indicando el uso de la fórmula y me está indicando que por lo menos sabe qué fórmula utilizar y cómo utilizar la fórmula. Bueno, entonces me queda abajo x más 1 al cuadrado, que no se desarrolla, lo dejo hasta el final así, y arriba tengo x más 1 por 2x menos la derivada de x más 1, que es 1, por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, multiplicando aquí sería 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado, esta que está aquí. Entonces, resto x al cuadrado menos 2x. Ya, ese es el resultado. Puedo factorizar si quiere, pero como no se simplifica nada, prefiero dejarlo allí. Pregunta. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Se dan cuenta que la derivada es fácil? ¿Quién está viendo esto por primera vez? Yo, profe. ¿Alguien Juan. está viendo esto por primera vez? ¿Quién me dijo? Juan. Sí, profe. Por primera vez lo está viendo. Bueno, pero observen que eso es fácil, nada más es aprenderse las reglas y practicar un poquito. La forma práctica de aprenderse las reglas es practicar las reglas. Si usted no practica, se le olvida. Bueno,
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a cambiar de ejemplo. Acá. Vamos a decir que usted tiene y igual a 2x menos 3 al cuadrado. Usted quiere derivar eso. ¿Sí? Entonces, regla. Bueno, no hay ninguna regla que diga una función elevado a un exponente. No hay, ¿verdad? La que más se parece tal vez es la 4, pero observen que tengo eje x y allá tengo 2x menos 3 elevado al cuadrado, así que no puedo aplicar directamente eso así. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Resolver el binomio. ¿Quién habló ahí? Ana. Resolver el binomio al cuadrado. Eso es una buena sugerencia. Así que vamos a resolver el binomio. No estoy derivando, así que no puedo poner y' igual, sino y igual. El cuadrado de la primera cantidad sería 4x al cuadrado, menos el doble producto, sería 4 por 3, 12x, más 9. Ahora sí, ya, entonces puedo y'. Y' va a ser, voy a aplicar la 3 primero. ¿Ves? Tengo la suma de dos funciones. Ahí tengo la suma de dos funciones. ¿Qué dos funciones? Las dos primeras más la tercera. Apliqué la regla. La suma es asociativa, entonces asocio los dos primeros, derivo esas dos y más la derivada de 9. Esa es por la regla 3. Nuevamente por la regla 3, entonces como es recta, va a ser la primera función, el cuadrado está en x. La derivada de la primera función menos la derivada de la segunda, porque es una recta, más 9'. ¿Ya? Así que como se cumple para una suma de dos funciones, se cumple para sumas de 3 funciones. Se cumple también para 4 funciones. ¿Ya? Para un número finito de funciones. ¿Ya? Eso es lo bueno de esta fórmula. Se cumple para 2, se cumple para 3, se cumple para 4, para cualquier número finito de funciones. ¿Ya? Entonces aplico la fórmula. En el primer caso tenemos una constante que es 4 por la derivada de x al cuadrado. Eso va a ser la constante por la derivada de x al cuadrado. Vamos a ponerla allí. Menos, aquí también tenemos la constante por la derivada de x. Y acá la derivada de 9, que ya sabemos que es 0. Vamos a mantenerla ahí hasta el final. Entonces esto es 4 por la derivada de x al cuadrado, es por la regla 4, es 2x. 2x, ¿verdad? Ana, Alonso, menos 12. La derivada de x. La derivada de x es el exponente de la x es 1. Un x. Por x a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Y x a la 0 es 1. Así me queda
1 por 1, 1. La derivada de x es 1. Esas son cosas que deben de ya metérsela en la memoria. ¿Ya? Vivian. Entonces sería 12 por 1 más la derivada de 9, que es una constante, es 0. Entonces, eso va a ser igual a 4 por 2, 8. 8x menos 12. Pregunta. Bueno. Qué bien que no hay preguntas. Ok. Usted Jeffrey. Profe, si hay preguntas. Yo ¿Sí? no. Dele, Con el 9, porque si el 9 es una constante, la derivada de las constantes son 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy evaluando acá el 4x cuadrado, las derivadas, y yo saco el 4, porque le saqué la derivada, o es simplemente porque lo saqué. Lo sacó por la regla 2. Mire, una constante con una función, su derivada es la constante, que en este caso es 4, por la derivada de x al cuadrado. ¿Ya? Es la regla. No salga de la regla y no se pierde. ¿Ya? Si usted quiere llegar a buen resultado, no invente. Estas son las reglas rígidas. No puede inventar. Yo he visto cuando el estudiante no estudia lo suficiente, me dice, aplica reglas de su invención. Si usted tiene un producto de dos funciones, la regla fácil que le viene a la mente es el producto de las derivadas. Pero eso es falso. Eso es lo que viene a la mente, así como la suma, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces la mente de buscar lo más sencillo o los mangos bajitos, como se dice en panameño, bueno, la derivada de un producto, el producto de las derivadas. Eso está malo. La derivada de un producto es así, ¿eh? Se hace según esta forma. La primera función por la derivada de la siguiente, más la derivada de la primera por la siguiente. ¿Ya? Ok. Pregunta. Bueno, ahora imagínense que tengo que derivar en lugar de a la 2 a la 3. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo sé lo que estaba pensando alguno. Aquí, Ana. Todavía esto se puede desarrollar, ¿verdad? Desarrollo el cubo de un binomio. El cubo del primer término. Hay fórmula para eso, ¿no? El cubo del primer término menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del menos, porque aquí es menos el cubo del segundo. ¿Está bien? Lo puede hacer así. Y si fuera una potencia a la quinta o a la cuarta, también hay fórmulas, pero el común de las personas no se la sabe. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, usted lo puede escribir como un producto de dos funciones. ¿Qué dos funciones? Y
igual, no estoy derivando, estoy reescribiendo 2x menos 3 al cuadrado por 2x menos 3. ¿Sí? Eso lo puedo escribir entonces como un producto de dos funciones. Y entonces aplico la 5, la regla 5. ¿Ves? Esto es f y esto es g. Así que y' va a ser igual a la primera función, 2x menos 3 al cuadrado, por la derivada de la siguiente, 2x menos 3', más la derivada de la primera, 2x menos 3 al cuadrado, vamos a poner así, prima por la segunda, 2x menos 3. ¿Ya? Entonces calculo esa derivada. Igual, aquí me quedaría 2x menos 3 al cuadrado, y la derivada de esta es fácil porque es la derivada de una resta, es la resta de la derivada. La derivada de 2x sería 2 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 3, que es 0. Estoy aplicando de una vez allí la regla 3 y la regla 2 y la regla 4. 2, 3 y 4. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, Más, profe. dígame, pregunte. O sea, habría otra forma también de resolver ese problema. Si es un polinomio, si lo divido entre x al cubo, o eso no se podría hacer aquí. Si lo divide entre x al cubo. Ajá. No, si tiene x al cubo. Tiene 2x menos 3 al cubo. Lo que puede hacer es poner el cuadrado aquí y la primera potencia aquí. La pregunta es que, por ejemplo, nosotros en el parcial pasado, cuando se presentaban polinomios, a veces se podía hacer que se dividía entre el exponente más grande de la x. Aquí no. No, aquí no estamos calculando límite. Cuando x tiende a infinito, no confunda. ¿Ven? Se le están enredando los cables. Aquí no estamos con límite, en primer lugar. ¿Ya? La derivada es un límite, sí, pero un límite de un cociente, un límite especial. Aquí estamos aplicando las reglas. Estas reglas. Si usted no sale de estas reglas, va a llegar a su destino. ¿Ya? 100%. Bueno, más la derivada de esta función. La derivada de esta función del 2x menos 3 al cuadrado ya la tenemos. Es el problema anterior, cuya respuesta es esta, que está aquí. Así que como ya la tenemos, la utilizamos y la ponemos aquí. 8x menos 12. ¿Sí? ¿Multiplicado por qué? Por 2x menos 3. ¿Ya? Si usted quiere, puede... mire, esto. Saque factor común. ¿Cuál es el factor común? 2x menos 3. Que multiplica a... Esto es 2. Esto es 2, que multiplica a 2 por 2x menos 3 más 8x menos 12. Entonces vamos a hacer, esto es 2x menos 3, aquí sería 4x menos 6, y aquí sería más 8x menos 12. Serían
4 y 8 serían 12. 12x menos, aquí sería 18. Bueno, entonces, si quiere puede hacer el producto o lo deja así, como usted quiera. Bueno, aquí sería entonces el factor común, 2x menos 3. Aquí tiene el factor común que es 6, ¿verdad? 6 se multiplica a 2x menos 3, precisamente. ¿Ya? Sí. Entonces sería 6 por 2x menos 3 al cuadrado. Pregunta. Listo. ¿Ya? Qué bien que no hay pregunta. Profesor, una pregunta. Dígame, ¿quién me habla? Beitia. Lo que pasa es que estoy notando que hay un signo positivo. Eso es de la misma función, porque en la función, la regla, pues había visto que era negativo. ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá, ese, exacto. Bueno, la regla que estamos utilizando es la regla 5. Mire que es positiva. Ah, ok. La que es negativa acá es la regla 6, que es cuando tenemos cociente. Ajá. ¿Ya? Ya. No se me confundan. Dale, gracias. Estamos, Diego, Vivian. ¿Estamos? Ok. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces miren una cosa lo que vamos a hacer. Ustedes ven que aquí la cosa se complica si el exponente fuera otra cosa. Si el exponente fuera, digamos, 10. O si el exponente fuera, digamos, un radical, un medio, o fuera un tercio, raíz cúbica, o fuera incluso 2 tercios, raíz cúbica de eso al cuadrado. ¿Ya? Se complica el asunto. Entonces, para eso también hay una regla, que es la regla 7. Mire bien la regla 7. Que usa lente, colóqueselo bien. ¿Sí? Katiuska. Si Y es la compuesta de dos funciones, f evaluado en g y g evaluado en x. Así, esta es la compuesta de dos funciones. Esto es f compuesto con g en x. Si y es eso, entonces su derivada y' va a ser igual a, mire esta regla, va a ser la derivada de f, o sea, f', pero no en x, sino evaluado en g de x, por g' evaluado en x. Esa regla, mírenla bien y memorícenla, porque la vamos a aplicar. ¿Sí? Y vamos a aplicarla a este problema, a 10, por ejemplo. Vamos a tener aquí 10.
a la 10. ¿Sí? Entonces, para hacer ver de que esa función y es la compuesta de dos funciones, mire, de la función f que a un x lo eleva a la 10 y de la función g que a un x lo multiplica por 2 y le quita 3. ¿Ya? Observen que si hacemos la compuesta f compuesta con g evaluado en x, por definición es f evaluado en g de x. Ya eso usted lo conoce porque vimos las operaciones de composición, ¿no? De dos funciones. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hacer los cálculos. ¿Qué hace f? F eleva a la 10, así que toma a g de x y lo eleva a la 10. Y g, ¿qué hace a x? Toma a x, lo multiplica por 2 y le quita 3. Eso a la 10. ¿Ve? Eso es exactamente igual a y, a la función y original. Así que ahí tenemos f y tenemos g. Entonces, para la aplicación de esta fórmula, ¿qué necesitamos? F' de x. Aquí está f. Entonces, f' en x va a ser igual a, utilizando la regla 4, va a ser 10x a la 10 menos 1, que es 9. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? G' de x. Aquí tenemos g, entonces g' de x sería la derivada de 2x menos 3, que es la derivada de 2x menos la derivada de 3. La derivada de 2x es 2 por 1. 2 por 1 es 2. Menos la derivada de 3, que es 0, porque es la derivada de una constante. Así que G' es 2. ¿Estamos? Así que ahora vamos a aplicar ya la regla 7. Por la regla 7 tenemos que Y' va a ser, vamos a copiarla, no importa, F' evaluado en G de X por G' evaluado en X. Entonces eso va a ser F', aquí está mi F', pero evaluado en X, pero aquí tengo que evaluar en G de X, entonces sería 10 G de X a la 9 por G'. Vamos a mantener aquí así. ¿Se da cuenta? Vivian. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, y lo demás es sustituir G de X. ¿Qué es G de X? G de X es 2x menos 3 a las 9. ¿Y qué es G'? Es 2. Y lo demás es hacer el producto, que sería 20 por 2x menos 3 a la 9. Pregunta. Ya ese es el resultado. Jason. Bueno, el que está viendo esto por primera vez, pregunte. Si lo ve muy fácil, perfecto. Vamos por buen camino. Nada más tiene que practicar un poquito. Bueno, entonces, bueno, qué bien. Entonces vamos a cambiar el problema. Vamos a suponer
que ahora, recuerde esto, nunca lo olvide, la derivada se define como un límite. Bueno, vamos a suponer que ahora usted quiere derivar y igual la raíz cuadrada de x sobre 2x menos 1. Usted tiene que derivar eso. Entonces, esta función presentada aquí es la compuesta de dos funciones. De la función que a un x le extrae la raíz cuadrada de x y de la función que a un g le calcula el cociente x sobre 2x menos 1. ¿Sí? Y para verlo, basta hacer la compuesta. Si hago la compuesta, ya veo que me da el resultado. Entonces, si hago la compuesta aquí, sería f compuesta con g en x, f evaluado en g de x, y f que hace extraer la raíz cuadrada a quién, a x, pero en este caso sería a g de x. Y g de x es la raíz cuadrada, g de x es x sobre 2x menos 1. ¿Ve? Eso es exactamente y. ¿Sí? Así que es la compuesta de dos funciones. ¿Qué necesito? F' de x. La derivada de la raíz cuadrada de x. Como ya la tienen ahí en su memoria, ¿a qué es igual? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ya la tiene ahí en su archivo, búscalo en su archivo. Si no lo recuerda es porque no está archivado. ¿Sí? Y la derivada de g' es la derivada de un cociente. Esa sí no la tiene, esa la tiene que hacer, porque es un cociente. 2x menos 1 al cuadrado. Arriba sería 2x menos 1 por la derivada de x menos x por la derivada de 2 1. Ahí está. Entonces esto aquí es 1 y esto aquí, esta derivada es 2. Así que eso queda 2x menos 1 menos 2x, ¿ve? Sobre 2x menos 1 al cuadrado. Eso es igual a, esto se va y queda menos 1 sobre 2x menos 1 al cuadrado. Esa es su derivada. ¿Sí? Entonces tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora aquí está la fórmula. ¿Ve? La derivada de esta función y sería por la fórmula, sería f' evaluada, vamos a poner aquí, ¿ve? Aquí sería y', va a ser f' pero evaluado en g de x por g' de x. Entonces, ya esto lo tenemos. Ya esto es como decía en la verificación. Después vamos a ver una regla práctica que podemos saltarnos
los pasos de decir sea F tal cosa y sea G tal cosa. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, esta es la regla, el resultado de la regla 7. Entonces Y' va a ser igual a la derivada de la función. Esta es la derivada de la función 1 sobre 2 raíz cuadrada de, pero en lugar de X, evaluada en G de X, por G' de X. Y eso va a ser igual entonces a 1 sobre 2 raíz cuadrada de la función G, que es esta que está aquí, X sobre 2X menos 1, por la derivada de esa función, que es menos 1 sobre 2X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Que es G', ¿ves? G'. Bueno, entonces vamos a borrar aquí porque ya esto lo hicimos. Necesitamos el espacio. Bueno, pero eso no se puede quedar así. ¿Sí? Los problemas de derivada es derive y simplifique el resultado. O sea que uno tiene que hacer operaciones para simplificar y ponerlo lo más simple posible. Entonces aquí, más por menos es menos. Y entonces aquí pongo menos y aquí 1. Acá tenemos 2 raíz cuadrada de X sobre, acá tendríamos 2X menos 1 a la 1 medio. Por, acá sería 2X menos 1 a la 2. Perdón, aquí es a la 1 medio. O sea, raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada de X entre raíz cuadrada de 2X menos 1. ¿Ya? Lo expresé así, ¿por qué? Porque mire, esta potencia es exactamente la misma que acá, tiene la misma base. Entonces, pongo la misma base y ¿qué hago con los exponentes? 2X menos 1. Los exponentes, los restos. 2 menos 1 medio. ¿Cuánto es 2 menos 1 medio? Eso es 4 menos 1, 3. 3 medios. Entonces, eso elevado a la 3 medios. Si lo quiere pasar a radical, lo puede hacer. Esto es raíz cuadrada de X. Ya, hasta ahí. Pregunta, lo más fácil posible. Lo demás, lo más simple posible. Pregunta. ¿Qué le parece? Angie, dígame algo. ¿Qué le parece? Está bien, la verdad. Está fácil, ¿verdad? Algo así, yo di eso en secundaria, así que no estoy tan perdida. Tan perdida, ok. Aprovechen los que están viendo esto por primera vez, pregunten sus dudas. Elianes. Bueno, Stephanie Rincón, Yosada Mateo, Jason. Bueno, entonces estamos viendo. Entonces, miren una cosa. Esto se puede, esta regla, para no hacer estos pasos de sea F, tal cosa, y sea G, tal otra función, vamos a
a tener un resultado anexo a este. Vamos a tener 7.1. ¿Ves? Cuando tenemos, cuando F es X a la N, un exponente cualquiera, digamos cuando tenemos Y igual G de X elevado a un exponente P cualquiera, incluso fracción, con P elemento de Q. ¿Ve? Su derivada es haciendo, esta es la compuesta de dos funciones, de la función que eleva a la P, o sea, de la función que toma a un X y lo eleva a la P, compuesto con la función G misma. Así que según este resultado va a ser F' de X es P X a la P menos 1. Según este resultado va a ser entonces la derivada, va a ser la derivada de F, que es esta que está aquí, pero no evaluada en X, sino en G de X. Entonces va a ser P por la función G de X elevada a la P menos 1 por la función G', por la derivada de la función básica. Entonces, cuando yo aplico esta regla, no tengo que decir entonces sea F tal cosa y G tal cosa, sino que la aplico de una vez. Miren, ¿dónde está? Aquí. Mire, este es el resultado que nos dio. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces esto es igual a, esto que está aquí es igual a esta función que es la G, X sobre 2X menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces aplico este resultado. ¿Ves? La derivada es el exponente P, que es 1 medio, la función, el exponente disminuido en 1, 1 medio menos 1 menos 1 medio, por la derivada de la función básica, G'. Este G' que ya lo tenemos. A ese resultado ustedes lo tienen ahí. Bueno, entonces esto es 1 medio. Esto es, incluso puede cambiar aquí. Cambia aquí, sería 2X menos 1 sobre X. Y entonces eso elevado a la 1 medio. Positivo. Y esta derivada que tiene aquí usted es 2X menos 1 al cuadrado abajo y arriba creo que quedaba menos 1. Ustedes lo tienen ahí, díganme el resultado. 2X menos 1, bueno, yo lo puedo poner rapidito, sería 2X menos 1 por 1, 2X menos 1, menos la derivada de X que es 1, no, ¿cómo es que? Por 1, es esto mismo, menos la derivada de X que es 1. Menos 1 sobre... Menos 1 sobre 2X, menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ajá. Ok, ahí ya lo tenemos. Ya. Entonces, bueno. Bueno, tendría que hacer los cálculos para ver si nos da, no debe dar lo mismo. Esto lo separo.
un medio, entonces lo separo así. 2x menos 1 a la 1 medio. Y aquí es x a la 1 medio. Y acá es menos 1 sobre 2x menos 1 al cuadrado. ¿Ves? Entonces eso es menos aquí, menos 1. Menos 1. Aquí tengo 2. Esto que está aquí es raíz cuadrada de x. Y esto que está aquí sería 2x menos 1. Este es a las 2. Pongo la misma base y el resto de los exponentes. Serían 2 menos 1 medio es 3 medios. ¿Ves? 3 medios. Ya obtengo el mismo resultado. ¿Ves? Sin decir sea f tal cosa, sea y, g tal función, y derivo f y hago todo ese. Bueno, pregunta. Así que lo puedo hacer directamente por este caso. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, antes que termine, ¿cuánto falta para terminar? Como media hora. Déjenme mandarle un problema antes que se acabe la clase. Vamos a mandarle un programa para que deriven utilizando la regla. Ahí hay unos, creo que son 20 problemas para que ustedes practiquen. Sí, ahí se lo mandé a Kinja, al Arcón, para que ella comparta. Me imagino que está por ahí, pero está oculta. Ella siempre se esconde. Por ahí debe estar. Kinja. Bueno, no la veo por aquí, pero debe estar. Ok. Ok, pregunta. Bueno, esto hay que practicarlo. Vamos a ver otro problema. Vamos a suponer que usted quiere derivar esto.
a la 3 medios. Eso elevado a la 3 medios. ¿Ves? Aplicando la regla práctica 7.1 de una vez, lo voy a hacer. Y' va a ser el exponente 3 medios, la función g tres medios menos 1 sería 1 medio. ¿Sí? Entonces, 1 medio por la derivada de la función básica. Indico. Después hago los cálculos para la derivada. ¿Sí? Va a ser igual a 3 medios, la raíz cuadrada. Esta es una raíz cuadrada de x cuadrado sobre 1 menos x por esta derivada que es la derivada de un cociente. Hago la derivada de un cociente. Esta es la regla 6, la que estamos aplicando por la derivada de x al cuadrado menos x al cuadrado por la derivada de 1 menos x. La indico. Y aquí hago, esto es 2x. 2x por 1 menos x sería 2x menos, sería 2x al cuadrado. ¿Ya? Esta derivada es menos 1. Así que es menos de menos más x al cuadrado. Así que eso queda 3 medios x al cuadrado entre 1 menos x a la 1 medio por, aquí queda entonces 2x menos x al cuadrado. 2x menos x al cuadrado sobre 1 menos x, todo elevado al cuadrado. ¿Ve? Entonces tengo que simplificar eso a lo más que se pueda. Bueno, como aquí tenemos esto que tiene igual potencia que este radical, entonces lo separamos. Esto es 3, aquí la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x a la 1 medio, me queda, bueno, vamos a ponerlo así, así. 2 y abajo 1 menos x a la 1 medio. Acá 2x menos x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces eso va a ser, esto es x, 3x menos x sobre 2. Ahora pongo la misma base y sumo los exponentes. 1 medio más 2 sería 4 y 1, 5. Sería 1 menos x a la 5 medio. Sí, porque acuérdense que es 1 medio más 2, ¿no? Es 2 y a 1 más 4, que es 5. 5 medios. Ya. Entonces, allí, ¿qué más podemos hacer? Podemos factorizar aquí x. Bueno,
No, aquí es x al cuadrado. ¿Qué podemos usar? Nos quedaría 3x al cuadrado que multiplica a 2 menos x. ¿Ve? Sobre 2, 1 menos x a la 5 medio. Ya, hasta ahí no se puede reducir más. Preguntas. Entonces, ok, esto tienen que practicarlo. Las derivadas de las funciones algebraicas. Bueno, ¿no hay pregunta? Bueno, yo les voy a dejar que la única forma que practiquen es dejándole tarea, francamente. Si lo dejo así abierto, no practican nada. Y si pongo tarea, tengo yo entonces que ponerme a corregir tarea. Pero bueno, para eso me pagan. Así que vamos a... Si tienen alguna pregunta, faltan unos 10 minutos. Pero no queremos avanzar más porque... Bueno, el que está viendo esto por primera vez posiblemente pueda tener preguntas, pero tiene que practicar. El que ya esto lo conoce, pues aproveche y reafirme su conocimiento ya y obtenga una buena calificación en el parcial. El parcial no va a ser nada más del cálculo de derivadas, sino el cálculo de derivadas y algunas aplicaciones. ¿Ya? Ok. No sé si para el jueves vamos a hacer prácticas de las aplicaciones. Bueno, entonces la práctica que les envío para que la traten de hacer para discutirla el jueves. ¿Ya? Y el martes de la próxima semana, entonces tendríamos un quiz solamente de derivadas de las funciones algebraicas. ¿Ya? Para que agarren sus 10 puntos allí. Un quiz individual. Bueno, quedamos ahí si no hay preguntas. ¿Quién es la que le tengo que conseguir? Vivian, ¿no? El examen. Ya la tengo anotada. Profe. A buscar a Vivian. Dígame. Profe, ¿y usted calificó todos los parciales? Sí, yo creo que sí. No, profe, no me llegó el mío, Abraham Rodríguez. ¿Abraham? Sí, no. Usted no fue el que me envió, en varios envíos me envió su parcial. Sí, profe, pero no me ha llegado para atrás. Abraham. Ajá, no me llegó para atrás la nota. Bueno, si quieres se la envío ahora o se la digo ya. Yo lo tengo. Ay, bueno, profe, dígamelo, ¿cuánto saque? 23. ¿Ah? De 50. Sí, tiene que ponerse en las pilas, Abraham.
¿Ya? Tienen Sí, que... el mío no lo tiene, de verdad. Ah, El de Vivian todavía no lo tiene. Vivian, no, porque tengo que entrar a la computadora, no la tengo aquí. Profe, pero yo creo que, profe, pero yo le hice todos los problemas. ¿Por qué sale tan bajito si yo le hice todos los problemas? Menos el 3, pero sí le hice todo. El 3, bueno, aquí, según lo que yo tengo, el 5 no lo hizo. Sí, profe, el 5 yo se lo mandé. ¿Lo mandó solo por casualidad? No, lo mandé en un archivo completo. Yo tengo la captura, profe. Bueno, tendría que buscarlo. Sí, pero yo le mandé el ejercicio, le mandé el problema 5 aparte. Ese fue el que le mandé aparte, problema 5 aparte. Los demás se Entonces, los puse todos juntos. debe ser eso. Entonces, ok, yo lo voy a buscar ahora, voy a poner una... Ah, ok, profe. buscar. Profe, buenos permisos. El mío tampoco ha llegado. Joana de Sousa. Joana, sí, no me suena, Joana. Ok, Joana de Sousa. Joana. Bueno, también tengo que chequear, eso no lo he hecho, pero yo me supongo que hay algunos allí. Ustedes saben que yo pasé lista el día del examen, ¿ya? Y tengo apuntado aquí los que estaban presentes. Yo tengo que chequear, no vaya a ser que alguien me entregó y no estaba presente. Porque así sucede. Tengo que chequear eso ahora lo hago. Ok. Entonces nos vemos el jueves. Pues practiquen. Agarren esto en serio. Practiquen. Ok. Si no hay preguntas, quedamos ahí entonces. Profe, Dígame. la práctica esa que nos vamos a dar es una tarea para el viernes, para el jueves. ¿Se la mandó por correo o solamente es para practicar? Practiquen nada más. Ah, ok, gracias. Que tenga buen día, profe. Pero agárrenlo en serio.